En este capítulo vamos a definir la esperanza de una variable aleatoria respecto de una sigma álgebra y también vamos a revisar algunas de sus propiedades. Para ello necesitamos los siguientes elementos. Vamos a considerar que omega fp es un espacio de probabilidad, que G es una subsigma álgebra de F, esto es, G es una sigma álgebra que está contenida en la sigma álgebra F del espacio de probabilidad. Supondremos además que X es una variable aleatoria con esperanza finita y recordemos que X es G medible si la imagen inversa de cualquier boreliano es un elemento de G. Como hemos supuesto que X es variable aleatoria, entonces X es F medible. Por último, recordemos la notación de la función indicadora de un evento G. Esta función vale 1 si omega está dentro del evento G y vale 0 si omega está fuera del evento G. Tenemos entonces la siguiente definición. La esperanza condicional de la variable aleatoria X, dado la subsigma álgebra G, denotada por este símbolo, es una variable aleatoria que satisface estas tres condiciones. Primero, es una función G medible. Segundo, tiene esperanza finita. Y tercero, para cualquier evento G en la subsigma álgebra G, se cumple esta relación. Esto es, la esperanza de la esperanza condicional multiplicada por la función indicadora del evento G es igual a la esperanza de la variable aleatoria multiplicada por la función indicadora del evento G. Observe cómo a la esperanza condicional no se le define de manera explícita, sino a través de sus propiedades. Lo que siempre hay que tener presente es que la esperanza condicional es una variable aleatoria que cumple estas tres propiedades. Su existencia y unicidad en el sentido casi seguro es consecuencia de un resultado de la teoría de la medida llamado teorema de Radon-Nikodym. Supondremos entonces que la esperanza condicional existe y es única casi seguramente. Esto significa que si una variable aleatoria cumple con estas tres propiedades, entonces es idéntica a la esperanza condicional casi seguramente. Esto es, si Y es una variable aleatoria que cumple con ser G medible, tener esperanza finita, y para cualquier G dentro de la subsigma álgebra G, la esperanza de Y por la indicadora de G es igual a la esperanza de X por la indicadora de G, entonces esta variable aleatoria Y es igual a la esperanza condicional de X dado G casi seguramente. Este es en general el procedimiento para demostrar que una variable aleatoria Y es la esperanza condicional de X dado G. A continuación haremos uso de este procedimiento para demostrar algunas propiedades básicas de la esperanza condicional. Demostraremos primero que si X es mayor o igual a 0, entonces la esperanza condicional también es mayor o igual a 0. Vamos a hacer esta demostración por contradicción. Entonces, sea X mayor o igual a 0 y supongamos lo siguiente. Vamos a suponer que existe un evento G en la sigma álgebra G tal que cumple con las siguientes propiedades. Primero, la probabilidad de G es estrictamente positiva y segundo, la esperanza condicional de X respecto de G sobre ese evento G es negativa. Entonces, tomando esperanza en el inciso B, tenemos que la esperanza de la esperanza de X dado G por la indicadora de G es igual a la esperanza
de x por la indicadora de g, y esto es negativo. Pero por otro lado, como x es mayor o igual a 0, tenemos que forzosamente la esperanza de x, la indicadora de g, es mayor o igual a 0. Esto entonces es una contradicción. Por lo tanto, la esperanza condicional debe ser también mayor o igual a 0. Vamos a demostrar ahora que la esperanza condicional es lineal en el primer argumento. Esto es, si c es una constante, entonces la esperanza condicional de cx más y es igual a c veces la esperanza condicional de x más la esperanza condicional de y. Vamos a llamar z la variable aleatoria c veces la esperanza de x más la esperanza de y. Entonces, z cumple con estas tres propiedades. Es g medible, tiene esperanza finita, y para cualquier g en la sigma álgebra G, tenemos que la esperanza de z por la indicadora de g es igual a la esperanza de z, que es c, la esperanza condicional de x, más la esperanza condicional de y, por la indicadora de g. Esto es igual a c veces la esperanza condicional de x multiplicada por la indicadora de g más la esperanza condicional de y multiplicada por la indicadora de g. Por definición de esperanza condicional, esto es igual a c veces la esperanza de x por la indicadora de g más la esperanza de y por la indicadora de g. Por la linealidad de la esperanza, esto es igual a la esperanza de cx más y por la indicadora de g. Por lo tanto, esta variable aleatoria z cumple con las tres propiedades de la definición de esperanza condicional de la variable cx más y dado g. Por la unicidad, z es igual a esta esperanza condicional. Es decir, z es igual a la esperanza de cx más y dado g, en el sentido casi seguro. Esto concluye la demostración de que la esperanza condicional es lineal. Ahora vamos a demostrar que si x es menor o igual a y, entonces la esperanza condicional de x es menor o igual a la esperanza condicional de y. Esta es una consecuencia inmediata de la propiedad anterior. Como y menos x es mayor o igual a 0, por hipótesis, tenemos que la esperanza de y menos x, dado g, es también mayor o igual a 0. Por lo tanto, por la linealidad, la esperanza de y dado g menos la esperanza de x dado g es mayor o igual a 0. La siguiente propiedad establece que la esperanza de la esperanza condicional es la esperanza de la variable aleatoria.
El tercer inciso en la definición de esperanza condicional establece que para todo evento G en la sigma álgebra G se cumple que la esperanza de la esperanza condicional de X dado G por la indicadora de G es igual a la esperanza de X por la indicadora de G. En particular, tomando como evento G al espacio muestral, se tiene que la indicadora de G es la constante 1 y por lo tanto la identidad anterior se reduce a lo siguiente: la esperanza de la esperanza condicional por 1 es igual a la esperanza de X por 1. Vamos a demostrar ahora que si X, la variable aleatoria X, es G medible, entonces la esperanza condicional de X dado G es X misma, en el sentido casi seguro. Para hacer esta demostración, vamos a verificar que X mismo cumple con las tres condiciones que caracterizan de manera única a la esperanza condicional de X dado G. Tenemos entonces que X es G medible por hipótesis, tiene esperanza finita, y para cualquier evento G en la sigma álgebra G, se cumple esta identidad evidente. Por lo tanto, X cumple con las tres propiedades de la definición de esperanza condicional de X dado G, y por la unicidad debe ser igual a ella casi seguramente. En particular, cualquier constante C es G medible y por lo tanto la esperanza de la constante C dado G es la constante misma. Vamos ahora a demostrar esta propiedad interesante. Si G1 está contenido en G2, entonces la esperanza condicional de X dado G1 y luego dado G2 es igual a la esperanza condicional de X dado la sigma álgebra más pequeña, esto es G1. Lo mismo sucede en el orden contrario, esto es la esperanza condicional de X dado G2 y luego dado G1 es igual a la esperanza condicional de X dado la sigma álgebra más pequeña, G1. Supongamos entonces que G1 está contenido en G2. Entonces, para demostrar el primer resultado, vamos a llamar Z igual a esta esperanza condicional, la esperanza de X dado G1. Entonces, esta variable aleatoria cumple las siguientes propiedades. Z es G1 medible y como G1 está contenido en G2, también es G2 medible. Por la propiedad 5, recién demostrada, Z misma es la esperanza condicional de Z respecto de G2. Esto es, la esperanza condicional de Z respecto de G2
es igual a z, casi seguramente. Esto demuestra la primera identidad. Vamos a demostrar ahora la segunda fórmula. En este caso vamos a llamar z a esta variable aleatoria. La esperanza de x dado g2 dado g1. Entonces, esta variable aleatoria z cumple con estas propiedades. Primero, es g1 medible, puesto que es una esperanza condicional respecto de g1. Por la misma razón, tiene esperanza finita. Y tercero, para cualquier evento g en la sigma álgebra g1, tenemos que la esperanza de z por la indicadora de g es igual a esta expresión. Aquí solamente hemos sustituido la definición de z, y por definición de esperanza condicional respecto de g1, esto es la esperanza condicional de esta variable aleatoria, la esperanza de x dado g2, por la indicadora de g, y por definición de esperanza condicional respecto de g2, esto es igual a la esperanza de x por la indicadora de g. Por lo tanto, tenemos que la variable aleatoria z cumple con las tres propiedades en la definición de esperanza condicional de x dado g1. Por la unicidad, tenemos que esta variable aleatoria debe ser igual a la esperanza condicional de x dado g1, en el sentido casi seguro. Esto demuestra entonces la segunda fórmula. Vamos a demostrar ahora que si x y g son independientes, entonces la esperanza de x dado g es la constante esperanza de x. Para esto vamos a llamar a z la variable aleatoria constante e de x. Entonces z cumple lo siguiente. Primero, es g medible. Segundo, tiene esperanza finita, lo cual es obvio. Y tercero, si tomamos cualquier evento g en la sigma álgebra g, tenemos que la esperanza de z por la indicadora de g es igual a esta expresión. Sacamos a e de x de esta esperanza y obtenemos que esto es igual a la esperanza de x por la esperanza de la indicadora de g. Y como por hipótesis x es independiente de la indicadora de cualquier evento g, tenemos que esto es igual a la esperanza de x por la indicadora de g. Por lo tanto, z cumple con las tres condiciones que definen de manera única a la esperanza condicional de x dado g, y por lo tanto debe ser igual a ella casi seguramente. Es decir, tenemos esta identidad casi seguramente. Por último, vamos a mencionar la siguiente propiedad. Si y es una variable aleatoria g medible y acotada, entonces la esperanza condicional de x por y dado g es igual a y veces la esperanza condicional de x dado g. La demostración de este resultado requiere de un proceso de aproximación que se estudia en la teoría de la medida. Presentaremos aquí la prueba únicamente en el caso cuando la variable aleatoria y es una función indicadora. Consideremos entonces que y es la función indicadora de un evento f en la sigma álgebra g. Y vamos a llamar z igual a este producto.
y por la esperanza condicional de x dado g. Entonces, esta variable aleatoria z cumple estas propiedades. Primero, es g medible, porque es producto de funciones g medible. Segundo, tiene esperanza finita, puesto que y es acotada y la esperanza condicional tiene esperanza finita. Y tercero, para cualquier evento g en la sigma álgebra G, tenemos que la esperanza de z por la indicadora de g es igual a la esperanza. Aquí sustituimos el valor de z, esto es y, por la esperanza de x dado g, por la indicadora de g. Esto es por definición la esperanza de la indicadora de f, por la esperanza de x dado g, por la indicadora de g. Y esto se puede escribir como la esperanza de la esperanza condicional de x dado g por la indicadora de f intersección g. Como f intersección g es un elemento de la sigma álgebra G, tenemos que esto es igual, por definición de esperanza condicional, a la esperanza de x por la indicadora de f por la indicadora de g. Por lo tanto, la variable aleatoria z cumple con las tres propiedades que definen de manera única a la esperanza condicional de x por la indicadora de f respecto de la sigma álgebra G. Por la unicidad, tenemos entonces que esa variable aleatoria coincide con esa esperanza condicional. Esto es la esperanza de x por la indicadora de f dado g, en el sentido casi seguro. Es decir, z, que es y veces la esperanza de x dado g, es igual a la esperanza de x por la indicadora de f, que es y, dado g. Esto concluye la demostración. Y con esto terminamos esta introducción a la esperanza condicional de una variable aleatoria respecto de una sigma álgebra.